Verano de 1979, Częstochowa, Polonia. Una caravana de camionetas blancas avanza despacio bajo el sol. En cada cabina, periodistas de medio mundo. Adelante, un hombre vestido de blanco saluda a una multitud que llora de emoción. Es Juan Pablo II, regresando por primera vez a su tierra natal. Y los vehículos que escoltan a la prensa internacional, los que el mundo entero está viendo en televisión esa tarde, llevan grabado en el cofre un solo nombre: Tarpan. Ese año, una fábrica en Poznań produce casi 4.000 de estas camionetas. Las exporta a Grecia, a Irán. Es el orgullo de la industria automotriz polaca. 17 años después, en el mismo patio, las líneas de ensamble del Tarpan están apagadas. Sobre el portón, unos obreros instalan un logotipo nuevo: 4 aros entrelazados. Los polacos ya no fabrican sus propios autos. Ahora ensamblan los del Volkswagen alemán. ¿Cómo murió la camioneta que llevaba el nombre del caballo salvaje de Polonia? ¿Fue el mercado, el sistema o las propias manos que la construyeron? Para entender por qué murió el Tarpan, hay que regresar al momento en que ni siquiera tenía nombre. A un invierno polaco, a principios de los años 70, cuando un taller de reparaciones en Poznań recibió una orden que nadie sabía cómo cumplir. En diciembre de 1970, Polonia cambió de líder. Władysław Gomułka cayó después de las protestas obreras en la costa báltica, y en su lugar llegó Edward Gierek, un hombre con un plan más ambicioso: modernizar la economía polaca, abrirla al mundo, comprar tecnología occidental con créditos extranjeros. La industria automotriz se volvió una de sus prioridades. El país ya producía el Polski Fiat 125P bajo licencia italiana. Pronto producirá el Polski Fiat 126P, el legendario Maluch. Pero faltaba algo: un vehículo para el campo. Un auto pensado específicamente para el agricultor polaco. La razón era sencilla. La región de Wielkopolska, alrededor de Poznań, era el corazón agrícola del país, y allí los campesinos enfrentaban un problema. La camioneta Sirena R20 cargaba apenas 300 kilos, demasiado poca cosa. La furgoneta Żuk cargaba 1 tonelada, pero era enorme y difícil de manejar. Hacía falta un vehículo intermedio, algo que pudiera llevar fertilizante el lunes, vegetales al mercado el viernes y a toda la familia a la iglesia el domingo. La tarea le cayó a una empresa que jamás había construido un automóvil completo. Se llamaba Wielkopolski Zakłady Naprawy Samochodów, los talleres de reparación de vehículos de Wielkopolska, fundados en mayo de 1953, con raíces que se remontaban a 1929. Hasta ese momento, lo único que habían hecho era reparar camiones pesados Tatra y Helz. Ahora les pedían diseñar y producir un automóvil desde cero. Ryszard Wnikowicz, encargado de suministros del taller, lo recordaría años después con una frase amarga: para finales de 1972, teníamos que entregar 25 camionetas. Tuve la impresión de que el único hombre en la sala que creía en eso era el director. Y sin embargo, lo lograron. Pero no solos. Para el 6º Congreso del Partido Comunista, celebrado en diciembre de 1971 en el Palacio de la Cultura de Varsovia, 2 prototipos llegaron desde Poznań. El primero se llamaba Warta, construido por el taller técnico TOS. El segundo, Tarpan, desarrollado en el Instituto de Procesamiento Plástico junto con la Politécnica de Poznań. Edward Gierek los inspeccionó personalmente, acompañado por el ministro de Industria Mecánica, Tadeusz Wrzasczyk. Después de las pruebas, las autoridades tomaron una decisión inusual. En lugar de elegir uno de los 2 diseños, ordenaron fusionar los equipos. Constructores de 3 centros distintos, la fábrica de camiones FSC en Lublin, la fábrica de autos FSO en Varsovia y el centro de diseño COK-BP Mod en Poznań, se reunieron bajo el liderazgo de Roman Skwarek. Abandonaron los diseños originales y empezaron de nuevo. El resultado tuvo una innovación que cambiaría la identidad del proyecto: una pared trasera deslizable dentro de la cabina. Un mecanismo simple pero brillante, obra del estilista Zbigniew Watson, uno de los diseñadores más importantes de Polonia. Esa pared movible permitía convertir el vehículo en un instante. 3 asientos y una caja de carga grande para el trabajo. 7 asientos y carga reducida para la familia.
Era, literalmente, dos autos en uno. En septiembre de 1972, el diario Express Poznański lanzó un concurso público para bautizar al nuevo vehículo. Llegaron 1.146 cartas con 416 propuestas. Autorol, Bomber, Plonowas, Poznaniak, Mrówka, Dzik. Pero el ganador fue Bronisław Jasinski, con una palabra que sonaba a leyenda: Tarpan. Era el nombre de un caballo salvaje polaco, extinto en estado natural en el siglo XIX, símbolo de resistencia y dureza ante condiciones extremas. Un nombre con peso histórico, un nombre que prometía más de lo que el vehículo podría cumplir. En diciembre de 1972, las primeras 25 unidades salieron por las puertas de la fábrica de Antoninek. Era una serie piloto, casi artesanal, pero era real. En abril de 1973, el taller fue absorbido oficialmente por la fábrica FSC de Lublin bajo un nombre nuevo: Zakład Samochodów Rolniczych, planta de vehículos agrícolas. Las reparaciones de camiones se trasladaron a otras ciudades. Antoninek dejó de ser un taller para convertirse, por primera vez en su historia, en una fábrica de automóviles. Y nadie en Poznań imaginaba que, en apenas 3 años, la producción crecería más de 150 veces. El crecimiento fue casi imposible de creer. En 1973, primer año de producción real, salieron 250 unidades de la planta de Antoninek. Al año siguiente, 1.582. En 1975, 2.760. Y en 1976, la cifra alcanzó su punto más alto. 3.941 camionetas Tarpan rodaron por las puertas de la fábrica en un solo año. Una expansión brutal para un país donde, apenas 4 años antes, los obreros levantaban los autos a martillazos sobre un piso de taller. El 1 de julio de 1975 marcó otro momento decisivo. La planta de vehículos agrícolas se separó de la fábrica madre de Lublin y se convirtió en una empresa independiente con un nombre nuevo: Fábrica Samochodów Rolniczych Polmo, la FSR. A partir de ese día, Antoninek tuvo voz propia y un plan ambicioso. La fábrica absorbió talleres satélites en Gniezno, Zwarzędz y Złotów, multiplicando su capacidad. El secreto del éxito estaba en el diseño. Esa pared trasera deslizable de Zbigniew Watson convirtió al Tarpan en algo único en el bloque del Este. Un solo vehículo que cumplía 2 funciones completamente distintas. Para el agricultor polaco, eso significaba algo concreto. No tenía que elegir entre un auto familiar y una camioneta de trabajo. Tenía las 2 cosas a la vez. La línea de producción ofreció 4 carrocerías. La versión estándar, con cabina corta y caja descubierta. La combi, una furgoneta cerrada con portón trasero que se levantaba hacia el techo. La pick-up, con cabina de 3 asientos y costados metálicos. Y la versión más austera, llamada RS, con caja de madera cubierta por una lona. Bajo el cofre, varias opciones de motor convivían según el modelo y el año. El viejo M20 heredado del Warsawa, el S21 con 51 kilovatios y medio de potencia, y más adelante un motor de 1,5 litros tomado del Polski Fiat 125P. Y entonces llegó el momento que ningún publicista hubiera podido inventar. Junio de 1979. Karol Wojtyła, el cardenal polaco que el año anterior se había convertido en el Papa Juan Pablo II, regresaba por primera vez a su tierra natal. Era un acontecimiento histórico. El primer papa eslavo en la historia de la Iglesia, regresando a un país comunista para celebrar misas frente a millones de fieles. La prensa internacional cubría cada detalle, y para escoltar a esos periodistas a través de Polonia, las autoridades eligieron una flota de Tarpan especialmente preparados, camionetas blancas impecables, fabricadas en Antoninek. Durante 9 días, la imagen del Tarpan apareció en pantallas de televisión en Roma, Nueva York, Buenos Aires. Por primera y única vez en su historia, una camioneta polaca tuvo audiencia mundial. El éxito doméstico se tradujo también en exportaciones modestas pero simbólicas. Grecia compró alrededor de 450 Tarpan. Irán también recibió un lote. Hubo conversaciones con Suecia, pero los suecos
Después de inspeccionar el producto de cerca, decidieron que no era lo que buscaban. Para entender lo que el tarpan significaba para una familia rural polaca, basta imaginar una escena cotidiana en cualquier aldea de Wielkopolska a finales de los 70. Era lunes por la mañana. La camioneta Tarpan Combi color verde olivo de la familia Kowalski salía del granero antes del amanecer. La pared trasera estaba corrida hacia adelante, dejando atrás un espacio amplio para los sacos de fertilizante que el padre llevaba al campo. El viernes, esa misma caja se llenaba con cajas de zanahorias y betabel rumbo al mercado de Poznań. Y el domingo, antes de la primera misa, la pared se deslizaba hacia atrás. Los 6 miembros de la familia entraban al vehículo con la ropa más buena. La madre llevaba un rosario. El padre se peinaba con la mano antes de arrancar el motor. Era el mismo auto, transformado en algo distinto. Un caballo de trabajo durante la semana. Algo digno los días santos. Los Tarpan se ganaron un lugar en la cultura popular del campo polaco. Los agricultores aprendieron a repararlos solos, porque la mecánica era simple, sin complicaciones electrónicas, sin sistemas que requirieran un especialista. Si algo fallaba, se desarmaba con un juego básico de herramientas. Esa simplicidad, en una economía donde conseguir refacciones era una odisea, se convirtió en una virtud involuntaria. Pero ya en 1979, mientras las cámaras del mundo seguían a Juan Pablo II en sus camionetas blancas, las primeras grietas empezaban a hacerse visibles para quienes querían verlas. Algunos propietarios se quejaban en voz baja. Las puertas no cerraban del todo. La pintura se desprendía después del segundo invierno. Los motores empezaban a fallar antes de tiempo, pero nadie levantaba la voz demasiado fuerte. En una economía planificada con escasez crónica, donde conseguir cualquier vehículo nuevo significaba esperar años en una lista, los compradores aceptaban las fallas como parte del trato. El mercado hambriento se tragaba todo lo que la fábrica producía, defectos incluidos. La dirección de la FSR celebraba sus cifras. La prensa oficial elogiaba al Tarpan como ejemplo de la modernización socialista. Edward Gierek hablaba de la industria automotriz polaca como un orgullo nacional, y los obreros de Antoninek, después de una década de incertidumbre, sentían por primera vez que estaban construyendo algo que duraría. Pero detrás de las imágenes de televisión que rodearon al Papa aquel verano, detrás de los reportajes triunfalistas en los noticieros estatales, había una verdad que ningún periodista polaco se atrevía a publicar en 1979. La camioneta símbolo de Polonia se fabricaba en condiciones que no se diferenciaban demasiado de un taller artesanal del siglo anterior. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Hay una frase que circuló durante años entre los obreros polacos de los años 70 y 80. Decía así: cada problema de la República Popular de Polonia se reflejaba en el Tarpan como en un espejo. No era una exageración, era un diagnóstico. Para entender por qué, hay que entrar a la planta de Antoninek tal como funcionaba realmente, lejos de los reportajes oficiales y las imágenes propagandísticas. Porque mientras los noticieros estatales mostraban una fábrica moderna construyendo el orgullo nacional, la realidad cotidiana era otra. Una realidad que ningún ingeniero occidental hubiera reconocido como una línea de ensamble del siglo XX. Los métodos de producción rozaban lo artesanal. La carrocería se golpeaba a mano, lámina por lámina, con martillos y formas de madera. La operación se llamaba en polaco ręczne klepanie blach, literalmente, golpear chapa con la mano. No existía una prensa estampadora moderna como las que ya operaban en las fábricas de Volkswagen en Wolfsburg o Fiat en Turín. La pintura se aplicaba con pistolas manuales, una unidad a la vez, sin cabinas automatizadas. Y no había una línea de inmersión catódica anticorrosiva, lo que significaba que el primer invierno polaco bastaba para empezar a comer el metal por dentro. Los componentes que llegaban a Antoninek eran un Frankenstein de piezas tomadas de otros vehículos polacos. El motor M20 venía de la fábrica FSO, diseñado en los años 50. La caja de cambios y el chasis también provenían del viejo Warsawa, es decir, una camioneta vendida en 1979 funcionaba con tecnología de 1955.
Las manijas de las puertas se compartían con el Polski Fiat 126P, el famoso Maluch. Las tapas de las ruedas eran las mismas del Juke. El velocímetro venía del Nisa. Hasta el volante parecía sacado del Polones. Un antiguo obrero de la FSR lo resumió con una frase que sigue circulando en foros polacos hasta hoy. Nosotros no fabricábamos autos, nosotros armábamos rompecabezas, y los rompecabezas llegaban incompletos. El testimonio interno más demoledor vino de Wojciech Szafrański, jefe del departamento de producción de piezas. Recordaba que los componentes que recibían de otras fábricas polacas eran sistemáticamente de tercera o cuarta categoría. En condiciones normales de la industria, esa clase de material ni siquiera se hubiera podido instalar. Las ballestas que necesitaban para la suspensión llegaban deformes o con dimensiones equivocadas, porque los proveedores hacían las versiones del Juke y se negaban, o no podían, adaptarlas a las especificaciones técnicas del Tarpan. Los obreros de Antoninek tenían que rectificarlas a mano, pieza por pieza, robando tiempo a la línea de ensamble principal. La prueba más contundente del problema vino cuando la FSR montó su propio banco de pruebas para motores. Los resultados confirmaron lo que los obreros sospechaban desde hacía años. La fábrica de Varsovia les enviaba deliberadamente los motores M20 de peor calidad. Los mejores se quedaban para los Warsawa y los Juke. A Antoninek le tocaban los rechazados. Las consecuencias para el cliente final eran demoledoras. Una reparación general del motor era necesaria a los 25.000 kilómetros de uso. 25.000. Una camioneta occidental de la misma época podía recorrer 250.000 kilómetros antes de necesitar una intervención de ese nivel. Es decir, el Tarpan se gastaba 10 veces más rápido que sus competidores capitalistas. Las carrocerías se oxidaban antes del tercer invierno. Las puertas se desalineaban. Los sellos se endurecían y dejaban entrar agua. La calefacción fallaba justo cuando empezaba a hacer falta. Y aquí aparece la primera grieta estructural del proyecto. Una grieta que ningún rediseño podía cerrar. El Tarpan había sido pensado como un vehículo para el agricultor polaco común, pero su precio resultó ser equivalente al de una casa nueva en el campo. Eso significaba que solo los agricultores más prósperos podían comprarlo. Y esos agricultores prósperos, los que tenían dinero suficiente para considerar una camioneta nueva, también tenían acceso a alternativas. Si necesitaban transportar carga real, preferían el Juke o el Nisa, ambos con mayor capacidad. Si querían un auto familiar para llevar a los hijos a la escuela y a la iglesia, compraban un Polski Fiat 125P o un Polones. El Tarpan se quedó atrapado en un espacio intermedio donde, en teoría, todos lo necesitaban, pero en la práctica casi nadie lo elegía como primera opción. Era el segundo auto, el compromiso, la opción de quien no podía pagar dos vehículos distintos. Las primeras voces críticas dentro de la propia prensa polaca empezaron a romper el silencio a comienzos de los 80. Andrzej Krzysztof Wróblewski, periodista de la revista Política, una de las publicaciones más respetadas del país, publicó un artículo demoledor. Acusaba a la FSR de despilfarrar dinero público, de gastar divisas extranjeras en componentes importados sin obtener resultados, de producir un vehículo que el mercado real no quería. Era el tipo de crítica que, una década antes, hubiera sido impensable contra una fábrica respaldada por el partido. Ahora aparecía en letra impresa, leída por miles de polacos. La paradoja era amarga. La fábrica que el régimen había celebrado como prueba del progreso socialista, ahora era criticada por la propia prensa del régimen. El Tarpan se había convertido en algo que sus creadores nunca pretendieron, en un símbolo de los problemas estructurales del sistema. Cada Tarpan que salía con defectos contaba la historia de una economía planificada que no funcionaba. Cada motor que fallaba a los 25.000 kilómetros era un argumento contra el modelo. Cada queja de un campesino que había gastado los ahorros de toda su vida en una camioneta que no cerraba bien las puertas se convertía en una pequeña fisura en la fe colectiva. La dirección de la fábrica sabía que algo tenía que cambiar. Había planes en marcha, conversaciones secretas, un acuerdo a punto de firmarse con una compañía italiana que prometía traer tecnología de punta.
Una asociación que podía transformar a Antoninek en una fábrica moderna. Un nuevo modelo, mejor diseñado, mejor terminado, listo para competir incluso en mercados occidentales. Ese acuerdo iba a salvar al Tarpan, iba a salvar a la FSR. Pero la década de los 80 tenía otros planes para Polonia y para la fábrica de Antoninek. El acuerdo con Italia parecía ser la salvación. En 1977, en plena cima de producción del Tarpan, la FSR firmó un contrato de cooperación con Fiat, el gigante automotriz de Turín. El plan era ambicioso. Italia aportaría tecnología moderna, líneas de prensado, métodos de pintura industrial. Antoninek recibiría las herramientas que llevaba años necesitando, y juntos producirían un vehículo nuevo, más sofisticado, basado en un diseño italiano. El proyecto recibió un nombre que mezclaba ambos países: Tarpagnoli. Más tarde, ese mismo diseño llegaría al mercado occidental bajo otro nombre, el Rayton Fisore Magnum. Dos prototipos preproducción ya circulaban por el patio de la fábrica polaca. Los obreros los miraban con esperanza. Era la prueba viviente de que el futuro estaba llegando. Pero el futuro no llegó. A principios de 1981, Fiat canceló el contrato unilateralmente. La razón oficial era técnica. La razón real era política. Polonia estaba en medio de la mayor convulsión social desde la Segunda Guerra Mundial. Los astilleros de Gdańsk se habían levantado en agosto de 1980 bajo el liderazgo de Lech Wałęsa. El movimiento Solidaridad, Solidarność, había nacido como una bofetada al régimen comunista. Las huelgas se extendían por todo el país. La inflación se disparaba. Los inversionistas occidentales miraban Polonia con creciente desconfianza. Italia decidió que el riesgo era demasiado alto. Para la FSR fue el primer golpe verdadero, el que dejó claro que la era de las grandes esperanzas había terminado. Y el segundo golpe llegó desde adentro. En medio de la crisis económica que azotaba a la Polonia de los primeros años 80, el gobierno implementó un programa nacional de austeridad. Se elaboró una lista de productos considerados demasiado costosos en materiales y energía para seguir fabricándose. Productos que el país ya no podía permitirse. En esa lista apareció el Tarpan. También apareció el motor S21, la unidad que impulsaba a media flota nacional, incluyendo Yuk y Nisa. La fecha límite oficial para terminar la producción del Tarpan se fijó en enero de 1987. Era una sentencia de muerte con fecha exacta. La dirección de Antoninek tenía dos opciones: aceptar el final o pelear. Eligió pelear. La estrategia de supervivencia consistió en encontrar un nuevo motor para el Tarpan, uno que no estuviera en la lista negra del gobierno. La elección recayó sobre un viejo conocido de la mecánica polaca, el motor Perkins de 3 cilindros, el mismo que se montaba en el tractor agrícola Ursus C360. Era una solución desesperada. El Perkins funcionaba bien dentro de un tractor, donde nadie esperaba comodidad. Pero meterlo dentro de una camioneta, con la cabina sellada y los pasajeros sentados a centímetros del bloque del motor, era otra historia. El nuevo modelo se llamó Tarpan 209BD y fue presentado en junio de 1982 en la Feria Internacional de Poznań. La producción en serie comenzó en agosto de 1986 y casi de inmediato las críticas fueron demoledoras. El motor era ruidoso a niveles industriales. Por encima de los 40 kilómetros por hora, las vibraciones convertían cualquier viaje en una tortura. La caja de cambios estaba mal sincronizada con la potencia del motor diésel. Un crítico polaco escribió una frase que se volvió famosa: manejar un Tarpan 239BD era como manejar un tractor sin un campo donde arar. Y mientras el departamento técnico luchaba contra los defectos del 209D, en las oficinas de dirección se libraba otra batalla. En 1985, el subdirector económico de la FSR, un hombre llamado Marek Pol, viajó a Lublin para reunirse con Andrzej Malinowski, el director de producción y ventas de la fábrica madre, la FSC. Pol era un economista joven, brillante, que años más tarde se convertiría en figura nacional. Llegaría a ocupar el cargo de vicepremier de Polonia bajo el gobierno de la SLD a principios de los 2000. Pero en aquel 1985 era un funcionario más, intentando salvar una fábrica que se hundía.
El encuentro con Malinowski fue uno de los momentos más reveladores de toda la historia de la FSR. El director de Lublin habló sin filtros. Le dijo a Paul, con una franqueza brutal, que la fábrica madre había abandonado a su hija de Antoninek hacía tiempo, que las prioridades estaban en otro lado, que la FSR podía esperar lo peor. Paul regresó a Poznań con la certeza de que la fábrica estaba sola. En las plantas de producción, el ánimo se desmoronaba. Un capataz veterano que había trabajado en Antoninek desde la primera serie de 1973 vio cómo, uno por uno, los ingenieros jóvenes empezaban a renunciar. Su propio hijo, recién egresado de la Politécnica, encontró trabajo en una fábrica de Volkswagen en Alemania Occidental, antes de cumplir los 25 años. Cuando se despidió de su padre, le dijo una frase que el hombre recordaría hasta el final de sus días. «Aquí no hay futuro, papá». El capataz no contestó. No tenía con qué contestar. Sabía que su hijo tenía razón. La producción del Tarpan empezó a caer. No de golpe, sino lentamente, año tras año. Las cifras de mediados de los 80 nunca volvieron a acercarse a los picos de 1976. Los obreros que quedaban hacían menos camionetas, con más esfuerzo, con peores materiales. Los retrasos en los pagos de salario se volvieron habituales. La fábrica que una vez había celebrado el éxito, ahora celebraba simplemente seguir abierta. Y entonces, a finales de 1991, la decisión final. La línea principal del Tarpan se cerró. Después de 18 años de producción ininterrumpida, después de más de 100.000 unidades fabricadas, después de exportaciones a Grecia, Irán y apariciones televisivas con Juan Pablo II, el caballo salvaje de Polonia bajaba por última vez de la línea de ensamble. No hubo ceremonia, no hubo prensa. La transición política que vivía Polonia, con la caída del comunismo en 1989, había abierto el mercado a vehículos occidentales usados. Los Volkswagen, Renault y Ford de segunda mano cruzaban la frontera por miles. Frente a esa competencia, el Tarpan no tenía nada que ofrecer. Pero la historia de Antoninek no terminaba ahí. Porque mientras la línea del Tarpan agonizaba, en un pabellón discreto al fondo de la fábrica, un equipo de ingenieros llevaba años trabajando en algo distinto. Algo que ningún reportero visitaba. Algo que no aparecía en los informes oficiales del partido. Era un proyecto secreto, comenzado en 1982, con un nombre interno que sonaba a operación militar, PW-2. Más tarde, ese vehículo recibiría un nombre que evocaba uno de los momentos más heroicos de la historia polaca del siglo XX. Lo llamarían Junker, y por un instante parecería capaz de salvarlo todo. En 1982, mientras la prensa polaca debatía la lista de productos condenados a desaparecer, mientras el contrato con Italia se hundía en silencio, mientras los obreros de Antoninek empezaban a aceptar que la fábrica podía cerrar, un pequeño grupo de ingenieros recibió una orden que cambiaría el rumbo de toda la planta. La orden venía de la dirección y era clara. Si el Tarpan civil estaba condenado, había que diseñar un sucesor. No otra camioneta agrícola, algo distinto, algo que el régimen no pudiera fácilmente cancelar. El instinto de supervivencia llevó a los directivos a una conclusión simple. Lo único que el Estado polaco compraría, sin importar la crisis económica, era equipamiento militar. Si el nuevo vehículo podía servir al ejército, tendría asegurada su supervivencia. Así nació el proyecto interno PW-2. El equipo trabajó casi en secreto durante 6 años. La idea era construir un vehículo todoterreno completo, capaz de competir con los modelos militares occidentales, sin licencias extranjeras, sin componentes importados que el bloqueo económico hiciera imposible conseguir. 100% polaco, desde el chasis hasta el último tornillo. Una declaración de independencia industrial en plena década de crisis. Las pruebas que sometieron al prototipo fueron extremas. Lo llevaron a la montaña, lo cruzaron por ríos, lo sometieron a temperaturas bajo cero. Pero la prueba más legendaria fue otra. Lo cargaron en un avión militar y lo dejaron caer desde el cielo con paracaídas. El ingeniero principal, Wojciech Tadeuszak, contó después la historia con orgullo. Tras tocar tierra, un soldado se subió a la cabina, giró la llave
y el motor arrancó al primer intento. El vehículo simplemente se puso en marcha y siguió andando, como si nada hubiera pasado. Para 1984, el primer prototipo del Tarpan Honker estaba terminado. El nombre fue una elección cargada de simbolismo. Honker era el código operativo del ejército polaco durante la batalla de Monte Cassino, en mayo de 1944. Aquella batalla, donde miles de soldados polacos en exilio lucharon junto a los aliados para romper la línea defensiva alemana en Italia, era uno de los momentos más sagrados de la memoria nacional. Bautizar a un vehículo militar polaco con ese nombre no era casualidad, era una declaración. Este auto, parecía decir la fábrica, lleva en su nombre el coraje de los soldados que cayeron por Polonia. En 1988, después de 6 años de desarrollo, comenzó la producción en serie. El Honker se ofreció en 2 versiones principales: la 412, un hardtop con capacidad para 10 pasajeros, y la 422, una pickup de 2 plazas con caja de carga descubierta. La fábrica preparó proyecciones de producción que parecían sacadas de otro mundo. Hasta 25,000 unidades anuales. Una cifra que multiplicaba por 6 el récord histórico del Tarpan civil. El ejército polaco había prometido pedidos masivos. Otros servicios estatales también se habían mostrado interesados. Y para hacer todo esto posible, la fábrica realizó la inversión técnica más importante de su historia. Por primera vez, Antoninek instaló una línea de pintura por inmersión catódica, la primera de toda Polonia. Esa tecnología, ya estándar en las fábricas occidentales desde los años 70, resolvía de un solo golpe el problema crónico que había atormentado al Tarpan durante 2 décadas: la corrosión. Los nuevos Honkers saldrían de la línea con una protección anticorrosiva equivalente a la de cualquier Land Rover británico o cualquier Mercedes alemán. La FSR finalmente había alcanzado el siglo XX. La presentación oficial en la Feria Internacional de Poznań de 1988 fue un momento de orgullo colectivo. El Honker se exhibió con rines de aluminio, con un winche americano montado al frente, con la pintura impecable que solo la nueva línea catódica podía garantizar. Los directivos sonreían frente a las cámaras. La prensa polaca, por primera vez en años, hablaba de la FSR con entusiasmo. Algunos comentaristas lo compararon directamente con el Land Rover Defender, otros con el Mercedes G-Classe. Y en el terreno, en condiciones reales, las pruebas demostraban que el Honker no estaba a la zaga de ninguno de los dos. Era el momento más luminoso de toda la historia de la FSR. Los obreros que habían pasado años martillando carrocerías a mano, que habían tenido que rectificar ballestas defectuosas, que habían visto a sus hijos emigrar a Alemania, sentían por primera vez que el esfuerzo de toda una generación tenía sentido. Habían diseñado un vehículo desde cero, sin ayuda extranjera, capaz de competir con los mejores del mundo. Habían instalado tecnología de punta. Tenían el respaldo del ejército y un mercado prometedor. Pero entonces el mundo cambió de la noche a la mañana. En noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó. La cortina de hierro se desplomó en cuestión de meses. La República Popular de Polonia, el sistema económico planificado, el Pacto de Varsovia, todo el orden político bajo el cual la FSR había sido fundada y crecido, se desintegró. En enero de 1990, el gobierno polaco firmó las primeras reformas hacia una economía de mercado, conocidas como el Plan Balcerowicz. La transición fue brutal. La inflación se desplomó, pero el desempleo se disparó. Las fábricas estatales perdieron sus subsidios de un día para otro. Los créditos baratos desaparecieron. Y las fronteras, durante 40 años cerradas a los productos occidentales, se abrieron de par en par. Por las carreteras polacas empezaron a circular Volkswagen Golf usados, Mercedes Diesel de segunda mano, Ford Escort traídos de Alemania a precios que ningún fabricante polaco podía igualar. Los compradores que durante toda su vida habían soñado con un auto occidental, ahora podían tenerlo, aunque fuera con 10 años de uso. Frente a esa competencia masiva, las viejas líneas del Tarpan civil no resistieron. A finales de 1991, después de 18 años de producción, la línea principal del Tarpan se cerró definitivamente. Toda la esperanza, toda la inversión, toda la fe de la fábrica
se concentró ahora en un solo proyecto, el Honker. A finales de 1991, el equipo directivo de Anthony Neck tenía razones para creer que lo había logrado. La línea catódica funcionaba. El Honker estaba terminado, probado, listo. El Ministerio de Defensa de Polonia había prometido encargos sustanciales. Las versiones civiles del Honker se preparaban para el mercado europeo, ahora que las fronteras estaban abiertas. La fábrica había sobrevivido al colapso del comunismo. Había sobrevivido al cierre del Tarpan. Había sobrevivido a 3 décadas de escasez, mala calidad y burlas en la prensa. El futuro finalmente parecía pertenecerles, pero en enero de 1992 llegaría una carta desde el Ministerio de Defensa. Y no era un pedido. La carta era breve y devastadora. A principios de 1992, el Ministerio de Defensa de la nueva República de Polonia comunicó oficialmente a la dirección de la FSR que no contaba con presupuesto para realizar pedidos masivos del Tarpan Honker. La transición económica había vaciado las arcas del Estado. El antiguo Ejército Popular, ahora reorganizado como Fuerzas Armadas de la República, atravesaba un proceso de reestructuración profunda. Los recursos eran escasos. Las prioridades eran otras. La promesa de comprar 25,000 unidades anuales, la promesa que había sostenido el proyecto Honker durante 10 años, simplemente desapareció. Pero el verdadero golpe llegó después. En los años siguientes, mientras los Honker se acumulaban sin comprador en el patio de Antoni Neck, el ejército polaco firmó contratos para adquirir vehículos militares de fabricación alemana. Mercedes-Benz Clase G, el mismo modelo occidental que el Honker había sido diseñado para igualar, e incluso superar en algunos aspectos. El Mercedes G era más caro, considerablemente más caro. Era también más pequeño, con menor capacidad de pasajeros. El Honker llevaba 10 personas, el Mercedes apenas 5. Y sin embargo, la decisión estaba tomada. Un ingeniero anónimo de la FSR, citado en una crónica polaca de aquellos años, resumió el sentimiento de toda la fábrica con una frase amarga. Construimos un vehículo para el ejército polaco, dijo, pero el ejército polaco eligió uniforme alemán. Los números cuentan el resto de la historia. En 1992, primer año completo después de la cancelación de los pedidos militares, la fábrica produjo apenas 450 Honker, una fracción minúscula de los 25,000 planificados. En 1994, la cifra cayó a 314 unidades. En 1995, a 288. La línea de pintura por inmersión catódica, la inversión más moderna de toda la historia de la FSR, la tecnología que había costado años de planificación y millones de zlotys, operaba a una fracción ínfima de su capacidad. Una instalación diseñada para procesar miles de carrocerías al año pintaba unas pocas decenas por mes. La dirección de la FSR sabía que sin un comprador grande, sin un socio internacional, la fábrica no llegaría al fin del siglo. Adam Dobielinski, el director general, dedicó los últimos años de su gestión a una sola misión: encontrar un inversionista capaz de salvar la planta. Las negociaciones empezaron a finales de los años 80 y se intensificaron tras la caída del comunismo. Llegaron representantes de prácticamente todos los grandes fabricantes mundiales. Especialistas técnicos recorrieron las instalaciones, evaluaron la línea catódica, examinaron los planos del Honker. Hubo conversaciones largas con Fiat, ya recuperado del fracaso de 1981. Hubo negociaciones con Iveco, el gigante italiano de vehículos comerciales. Hubo incluso un proyecto en 1991, donde Volkswagen y Toyota planearon conjuntamente ensamblar la pickup Taro en Antoni Neck. Ninguna de esas conversaciones llegó a un acuerdo final. Las razones eran siempre las mismas. La FSR cargaba con una deuda monumental. Las máquinas, salvo la línea catódica, estaban obsoletas. Los métodos de trabajo seguían siendo en gran medida artesanales. Y el mercado polaco, que apenas empezaba a estabilizarse después del trauma de la transición, no ofrecía las garantías que un inversionista occidental necesitaba para arriesgar capital en gran escala. La situación financiera era catastrófica. La deuda acumulada superaba los 2.000 millones de zlotys, una cifra impensable para una empresa
que producía apenas algunos cientos de vehículos al año. No había dinero para comprar materias primas. Los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado, algo que la fábrica no podía permitirse. Y el problema más grave, el que afectaba directamente a las 3.000 personas que aún trabajaban allí, era que los salarios empezaron a llegar tarde. A veces con semanas de retraso, a veces con meses. Marek Paul, ya entonces director económico, lo describiría más tarde con palabras que no admitían adornos. La situación, dijo, era crítica. No había dinero para materiales. No había dinero para los salarios. Para entender lo que esto significaba en términos humanos, conviene asomarse a una historia individual. Krzysztof tenía 35 años cuando empezó a trabajar en el equipo del Honker. Era ingeniero mecánico, recién graduado de la Politécnica de Poznań, cuando lo contrataron en 1986. Para 1992, había dedicado 6 años de su vida al proyecto. Había estado en la cabina del prototipo durante las pruebas en montaña. Había visto el aterrizaje en paracaídas. Había firmado los planos definitivos del modelo Quarit 22. Era, en cada sentido posible, un ingeniero del Honker. Cuando empezaron los retrasos en los salarios, Krzysztof aguantó algunos meses. Después vendió el auto familiar para pagar las colegiaturas de su hija. Para inicios de 1995, sabía que el final estaba cerca. Cuando, meses después, la fábrica fue absorbida por capital alemán y le ofrecieron un puesto en la nueva línea de ensamble del Volkswagen Transporter, aceptó porque no tenía alternativa. Pero a un periodista que le preguntó cómo se sentía, le contestó con una frase que resumía la transformación completa de la FSR. «Ya no soy ingeniero del Honker», dijo Krzysztof. «Soy obrero de ensamble del Transporter». Para finales de 1992, la FSR era un paciente terminal. La pregunta interna ya no era si la fábrica sobreviviría como empresa polaca independiente. Esa pregunta estaba respondida desde hacía meses. La nueva pregunta era más cruda. ¿Quién llegaría primero? ¿Quién compraría los restos? ¿Qué quedaría en pie cuando los nuevos dueños tomaran posesión? La respuesta llegaría desde una ciudad alemana llamada Wolfsburg, 700 kilómetros al oeste de Antoninek, en la sede mundial del grupo Volkswagen. Un equipo de directivos había estudiado el caso polaco durante meses. La FSR tenía algo que les interesaba. Tenía terreno, tenía mano de obra calificada, tenía esa línea catódica moderna que ningún otro lugar del antiguo bloque oriental ofrecía. Y tenía sobre todo una desesperación tan profunda que ningún competidor estaría dispuesto a igualar la oferta alemana. En mayo de 1993, una caravana de autos negros con placas diplomáticas alemanas atravesó las puertas de Antoninek. Y comenzó, sin que nadie lo supiera todavía, el último capítulo de la historia. Aquellos autos negros que entraron al patio de la FSR en mayo de 1993 traían dentro a un equipo legal y técnico del grupo Volkswagen. Habían viajado desde Wolfsburg con una propuesta concreta. Polonia, después del colapso del comunismo, era el mercado emergente más grande de Europa Central. La región necesitaba vehículos comerciales de toda clase. Y Volkswagen, que ya producía el Transporter en sus plantas alemanas, buscaba una base de manufactura en el este. Una base con costos laborales más bajos, pero con mano de obra calificada. Una base que pudiera abastecer al mercado polaco y eventualmente exportar al resto del bloque exsocialista. La FSR, hundida en deudas y sin clientes, era el candidato perfecto. Las negociaciones avanzaron rápido. Volkswagen no quería comprar la fábrica entera de golpe. Quería entrar gradualmente mediante una empresa conjunta donde la FSR aportara terreno, instalaciones y personal, mientras los alemanes aportaban tecnología, capital y, sobre todo, productos garantizados para vender. La estructura era inteligente desde el punto de vista corporativo. Para los polacos era, en términos prácticos, una rendición negociada. En mayo de 1993, el acuerdo se firmó oficialmente. La nueva empresa se llamó Volkswagen Poznań Sociedad Anónima. La participación se repartía entre el grupo Volkswagen y la FSR Polmo. En noviembre de ese mismo año, la antigua FSR cambió su nombre legal a Tarpan Sociedad de Responsabilidad Limitada.
era apenas un trámite administrativo para preparar lo que vendría después. La marca Tarpan, después de 21 años, ya no nombraba a una empresa orgullosamente polaca. Nombraba a una entidad jurídica en transición hacia su disolución. El 26 de noviembre de 1993, las puertas de la planta de Antoninek se abrieron formalmente para el inicio de la nueva era. 48 obreros polacos se presentaron aquella mañana. 48. De los miles que habían trabajado en la FSR durante sus años de mayor expansión, solo 48 fueron seleccionados para la primera línea de ensamble del Volkswagen Transporter T4 de cuarta generación. El resto debía esperar. Algunos serían contratados después, conforme la planta creciera. Muchos otros nunca volverían a entrar por esa puerta. La escena del primer día tuvo algo de simbólico. En el patio principal, junto al viejo letrero metálico que decía Fábrica Samochodov Rolniczek Polmo, los técnicos alemanes instalaron un anuncio nuevo, más grande, más luminoso. Las 4 letras del nombre Volkswagen sobre fondo azul corporativo. Por algunos meses, ambos letreros convivieron lado a lado, el antiguo y el nuevo, lo polaco y lo alemán, lo que había sido y lo que ya empezaba a ser. En diciembre de 1993, el primer Transporter T4 ensamblado en Antoninek salió por la puerta de la fábrica. Era una furgoneta blanca de líneas modernas, con el logotipo de los 4 aros entrelazados sobre el cofre. Los obreros polacos que la armaron sabían que era un hito. Lo que quizás no procesaron del todo en aquel momento era otro hecho más profundo. Aquel Transporter blanco era el primer vehículo no polaco que salía de la planta de Antoninek desde su fundación, 21 años atrás. Por primera vez desde 1972, la FSR entregaba al mercado un auto que no era suyo. El año 1994 fue un año extraño, un año de superposiciones. Por la mañana, en una sección de la planta, los obreros ensamblaban Volkswagen Transporter T4 con métodos modernos, herramientas eléctricas calibradas, controles de calidad estandarizados según protocolos alemanes. En otra sección, separada por un pasillo y por un mundo entero, otros obreros seguían fabricando Tarpan, los últimos Tarpan, los últimos del modelo civil que había nacido en 1972. La cifra final fue minúscula, apenas 31 unidades durante todo el año 1994. 31 Tarpan, comparados con los casi 4.000 que se habían producido en 1976. Una reducción del 99% entre el pico y el final. Y entonces, en algún momento de aquel año 1994, sin fecha registrada con precisión, sin acto oficial, sin presencia de prensa, el último Tarpan civil de la historia bajó por la línea de ensamble. Conviene detenerse en este momento, porque tiene la dignidad silenciosa de los grandes finales que nadie celebra. Imaginemos la escena tal como debió ocurrir, reconstruida a partir de los testimonios de obreros que estaban allí. Era probablemente una mañana de invierno o de principios de primavera. La nave industrial donde se fabricaba el Tarpan ocupaba una parte cada vez más pequeña del complejo. La iluminación era la misma de siempre. Esos tubos fluorescentes que zumbaban suavemente sobre las cabezas de los trabajadores. El motor del último Tarpan se montó en su soporte. La carrocería bajó por el riel hasta encontrarlo. Los obreros, muchos de ellos veteranos, con 15 o 20 años en la FSR, hicieron los ajustes finales con la misma precisión rutinaria de siempre. No había cámaras de televisión registrando el momento. Ningún periodista esperaba afuera. Cuando el último Tarpan estuvo terminado, alguien anotó en una bitácora industrial el número de serie correspondiente. Alguien firmó la hoja de inspección. Alguien giró la llave por primera vez para verificar que el motor arrancaba. El motor arrancó. El Tarpan dio una vuelta corta dentro de la nave, se estacionó en el área de salida y allí se quedó esperando a su comprador, fuera quien fuera. No hubo aplausos, no hubo discursos. La línea simplemente se apagó. Después de ese día, durante varias semanas más, los obreros que habían fabricado Tarpan durante 2 décadas siguieron yendo a Antoninek por las mañanas. Pero el trabajo ya no estaba ahí. Algunos fueron transferidos a la línea del Transporter. Otros fueron despedidos con liquidaciones modestas.
Los más viejos, aquellos que no encontraron lugar en la nueva organización, simplemente se fueron a casa. Y aquí termina la primera mitad del último capítulo, pero el cierre completo de la fábrica polaca aún tomaría 2 años más. Mientras la línea del Tarpan civil se apagaba en silencio, en otra sección de la planta, otra historia llegaba también a su final. La línea del Honker, ese vehículo todoterreno, que había sido la última gran esperanza de la FSR, también empezaba a cerrarse. Las cifras de producción de los últimos años hablaban por sí mismas. La fábrica simplemente no podía sostener una línea de producción que entregaba menos de 300 unidades al año. A finales de 1995 y comienzos de 1996, la producción del Honker en Antoninek terminó definitivamente. Y entonces llegó la fecha que marcaría el final. En enero de 1996, oficialmente, la empresa Tarpan Sociedad de Responsabilidad Limitada dejó de existir. La FSR Polmo, la fábrica que había nacido como taller de reparaciones en 1953, que había producido el primer Tarpan en diciembre de 1972, que había exportado a Grecia y a Irán, que había escoltado a Juan Pablo II en 1979, que había desarrollado el Honker durante 6 años en secreto, fue disuelta. Volkswagen Aktiengesellschaft compró el 100% de las participaciones restantes. A partir de ese mes, todo lo que existía en el complejo industrial de Antoninek pertenecía a Wolfsburg. Existe una imagen que ningún fotógrafo documentó, pero que muchos antiguos obreros recordaban en entrevistas posteriores. Era la imagen del momento en que el viejo letrero metálico que decía Fábrica Samochodov, Rolnichik, Polmo fue retirado del frente del edificio principal. Lo bajaron por partes. El letrero se había instalado a finales de los años 70, en plena era de optimismo, cuando la fábrica producía 4.000 Tarpan al año y celebraba su independencia administrativa de Lublin. Aquel letrero había visto pasar visitas oficiales del partido, recepciones diplomáticas, generaciones enteras de obreros entrando por las mañanas. Cuando los soldadores cortaron las uniones que los sujetaban a la fachada, ningún periodista cubrió el momento. No había razón. Una empresa absorbida por otra empresa no es noticia. Es contabilidad. El destino del Honker fue distinto al del Tarpan civil. Volkswagen no tenía interés en mantener una línea de producción de vehículos todoterreno que competía indirectamente con sus propios modelos. Pero los derechos de fabricación del Honker no se eliminaron. A mediados de 1996, fueron vendidos a Daewoo Motor Polska, la subsidiaria polaca del fabricante coreano Daewoo. La producción del Honker se trasladó a la fábrica FSC en Lublin, varios cientos de kilómetros al sureste de Poznań. El caballo salvaje, después de toda una vida en Wielkopolska, abandonaba su tierra natal para sobrevivir en otra ciudad polaca, bajo otra dirección, con otra estructura corporativa. El total histórico final del Tarpan civil, según los registros disponibles, supera las 100.000 unidades producidas durante los 22 años de su existencia. Una cifra modesta para los estándares de la industria automotriz mundial, pero significativa para una fábrica que había nacido sin saber cómo construir un automóvil completo. Y existe una coincidencia histórica que pocos notaron en aquel enero de 1996. El mismo mes en que la FSR fue disuelta oficialmente, el Papa Juan Pablo II seguía vivo en el Vaticano. Iba a vivir 9 años más, pero las camionetas Tarpan blancas que lo habían escoltado en 1979 ya pertenecían a la memoria. La factoría que las había construido ya no existía. Solo el hombre seguía allí, y la imagen mental de aquellos vehículos blancos avanzando por las carreteras polacas, en una época que parecía cada vez más lejana. Un comentarista polaco de la época dejó por escrito una frase que circuló en los foros de discusión durante años. Hubiéramos podido fabricar autos polacos, pero ahora solo somos una planta de ensamble. La frase contenía una verdad parcial. La FSR Polmo, como entidad polaca independiente, había desaparecido. La marca Tarpan se había extinguido. Los obreros que habían diseñado y fabricado vehículos 100% polacos durante más de 2 décadas ahora ensamblaban modelos diseñados en Alemania, Italia o Chequia. Ese era el lado doloroso de la historia.
Pero la otra parte de la historia, la parte que solo se haría visible con el paso del tiempo, era distinta y aún quedaba por escribirse. La fábrica que había nacido como taller de reparaciones en 1929, que había producido el primer Tarpan en 1972, que había muerto como entidad polaca en enero de 1996, no se convirtió en ruinas. No se transformó en un museo, tampoco en un terreno baldío esperando demolición. Lo que ocurrió en Antonínek durante los 30 años siguientes fue algo distinto, algo que ningún antiguo obrero de la FSR hubiera podido predecir aquel invierno gris en que vieron caer el viejo letrero metálico. Volkswagen Poznań comenzó su existencia con 48 trabajadores. Para finales de 2026, según las cifras oficiales de la propia compañía, emplea aproximadamente 9.500 personas. Es el empleador más grande de toda la región de Wielkopolska. Es uno de los mayores fabricantes de automóviles de Polonia. La transformación, en términos numéricos, es casi incomprensible. De 48 a 9.500, de una sola línea de ensamble simple a 4 plantas distribuidas por la región. Antonínek, donde se produce ahora el Caddy y la familia Transporter. Wilda, donde funciona la fundición de aluminio inaugurada en 1996. Września, donde desde 2016 se fabrica el Volkswagen Crafter y el MAN TGE, y Schwarzens, dedicada a versiones especiales del Transporter para servicios postales, policía y bomberos de varios países europeos. La cifra acumulada de producción supera los 4 millones de vehículos. A esto se suman 95 millones de componentes fabricados en la fundición, cifras que ningún país del antiguo bloque oriental podría haber imaginado en aquel 1993. Cuando todo empezó con esos 48 obreros pioneros. El Volkswagen Caddy producido en Polonia se exporta hoy a todo el mundo. Es uno de los modelos más vendidos del segmento de vehículos comerciales ligeros en Europa. Cada Caddy que circula por las calles de Madrid, de Berlín, de Roma, fue armado por manos polacas en la antigua planta de Antonínek. Y aunque pocos compradores europeos lo saben, cada uno de esos vehículos lleva en su origen un eco lejano del taller artesanal donde, hace medio siglo, otros obreros polacos golpeaban a mano la chapa de un Tarpan agrícola. La paradoja es difícil de procesar. La fábrica produce hoy más vehículos en un solo año que los que la FSR produjo en sus 22 años de existencia. Pero ninguno de esos vehículos lleva un nombre polaco. Ninguno fue diseñado en Polonia. La planta es exitosa, pero el éxito tiene una bandera distinta a la que tenía cuando todo comenzó. Mientras Antonínek se transformaba en un emporio alemán, el Honker vivía su propia odisea por las carreteras de la transición polaca. Cuando Daewoo Motor Polska adquirió los derechos de producción a mediados de 1996, el vehículo se trasladó a la planta FSC en Lublin. Allí recibió un nombre nuevo, Daewoo Honker 2324, y posteriormente Daewoo Honker 2000. La carrocería se modernizó ligeramente, pero la estructura básica permaneció igual. El Honker seguía siendo el mismo todoterreno polaco que había nacido como PW2 en 1982. Solo había cambiado su pasaporte corporativo. Pero Daewoo, el conglomerado coreano que había prometido revivir la industria automotriz polaca, colapsó financieramente a inicios de los años 2000. La crisis financiera asiática de 1997 había debilitado al gigante coreano. En 2003, los activos de Daewoo Motor Polska fueron reorganizados. El Honker pasó a manos de Andoria, un fabricante polaco de motores diésel, y poco después a Intral, una empresa que intentó relanzar el modelo bajo el nombre Intral Honker 4x4. Y en ese periodo ocurrió algo que tenía un sabor amargamente irónico. En 2004, Polonia formaba parte de la coalición internacional desplegada en Irak. Las tropas polacas necesitaban vehículos militares blindados, capaces de resistir los ataques con explosivos improvisados que se habían vuelto característicos del conflicto. Y entonces, después de más de una década de haber rechazado al Honker para preferir el Mercedes-G, el ejército polaco volvió a fijarse en su antiguo rechazado. Se desarrolló una versión especial llamada
Honker Scorpion 3, blindada y reforzada para el combate. Algunos de esos vehículos llegaron al desierto iraquí. El Honker, diseñado en los años 80 para los caminos rurales de Wielkopolska, terminó patrullando ciudades árabes a miles de kilómetros de su tierra natal. Después vinieron más cambios de propietario. En 2009 los derechos pasaron a la empresa DCTT Timinci, que reanudó la producción a pequeña escala. Pero el ciclo se cerró en 2016, cuando DCT se declaró en quiebra. Después de 32 años desde la creación del primer prototipo en 1984, el Honker dejó oficialmente de fabricarse. Sus usuarios finales formaban una lista curiosa. El ejército polaco, que durante años lo había rechazado, terminó siendo uno de sus principales clientes en versiones militares. La Policía Nacional, la empresa minera KGHM, que utilizaba flotas de Honker para transportar mineros a las profundidades de las minas de cobre del sur de Polonia, y unidades aisladas en países tan dispares como Irak, Letonia, Lituania, Nigeria y Azerbaiyán. Un vehículo concebido en una fábrica polaca en plena crisis socialista terminó sirviendo en escenarios que sus diseñadores nunca habrían imaginado. El último Honker rodó por la línea en 2016, sin ceremonia, sin prensa, como había ocurrido antes con el último Tarpan, aquel caballo salvaje que el código militar polaco había bautizado en honor a Monte Cassino, terminó su vida productiva en silencio, en una pequeña planta privada en las afueras de una ciudad provincial. Hoy, en pleno siglo XXI, el Tarpan se ha convertido en algo que sus diseñadores jamás imaginaron. Una pieza de coleccionista, un youngtimer, como lo llaman los aficionados europeos a los autos clásicos de generaciones recientes. Un Honker en buen estado, completamente restaurado, puede venderse hoy por más de 30.000 zlotys polacos. Un Tarpan 239, en condiciones decentes, alcanza los 8.000, cifras que parecen modestas frente a los Ferrari clásicos o los Porsche restaurados, pero que tienen un significado simbólico profundo. Aquellos vehículos despreciados durante décadas, aquellos autos malos de los que todos se reían, hoy son objetos del deseo de coleccionistas que valoran su autenticidad histórica. Aún más curioso es que algunos Tarpan continúan circulando. En aldeas remotas de Wielkopolska y Mazovia, todavía pueden encontrarse vehículos originales de finales de los años 70 y principios de los 80, funcionando como camionetas de trabajo. Cargan leña en otoño, transportan herramientas durante la siembra, llevan al ganado al veterinario. 40 años después de salir de la línea de ensamble, esas máquinas hacen exactamente lo que sus creadores prometieron que harían. Son finalmente lo que el caballo salvaje del nombre prometía. Animales resistentes, capaces de sobrevivir en condiciones que matarían a vehículos más sofisticados. La historia de la FSR Polmo deja enseñanzas que trascienden a la propia industria automotriz polaca. La primera lección tiene que ver con el mercado real. Un producto diseñado desde escritorios oficiales, sin un estudio profundo de las necesidades concretas de los compradores, está condenado a flotar en un espacio intermedio donde nadie lo necesita verdaderamente. El Tarpan quedó atrapado entre la furgoneta Juk, que ofrecía mayor capacidad de carga, y los autos familiares como el polonés, que ofrecían más comodidad por un precio similar. Era un compromiso que en la práctica nadie elegía como primera opción. Los diseñadores partieron de un agricultor abstracto, idealizado por la planificación central, en lugar de un agricultor real con preferencias concretas. La segunda lección habla de la calidad. Durante los años de escasez, la FSR pudo sobrevivir vendiendo vehículos defectuosos porque el mercado polaco simplemente no tenía alternativa. Pero cuando las fronteras se abrieron en 1989 y los Volkswagen, Ford y Mercedes usados empezaron a cruzar a precios accesibles, los compradores polacos descubrieron lo que era un auto bien hecho. La caída del Tarpan no fue causada por una sola crisis. Fue causada por 2 décadas de tolerar problemas que en cualquier otro mercado habrían sido inaceptables. La calidad no se puede compensar con precio bajo cuando el consumidor finalmente tiene poder de elegir. La tercera lección es sobre la dependencia.
El Junker había sido diseñado a la medida del ejército polaco. Esa decisión, que parecía estratégica en los años 80, se convirtió en una trampa cuando el ejército cambió de prioridades. Una empresa que depende de un solo cliente, sin importar qué tan grande sea ese cliente, vive bajo amenaza permanente. La FSR aprendió esa lección demasiado tarde, cuando ya no había tiempo para diversificar. Y la cuarta lección es la más sutil de todas. Es la lección sobre la transformación. La caída de la FSR no fue, en términos históricos amplios, un fracaso absoluto. Fue una transformación violenta, pero, paradójicamente, generadora de algo nuevo. Sin la disolución de la fábrica polaca en 1996, no habría existido la base industrial donde Volkswagen Poznań pudo crecer hasta convertirse en el mayor empleador de la región. Los terrenos, las instalaciones básicas, parte de la mano de obra calificada que recibió Volkswagen, todo eso provenía de la FSR. La empresa polaca murió, pero su muerte hizo posible un renacimiento bajo otra bandera. Es una verdad incómoda pero real. A veces, las industrias nacionales no sobreviven a las transiciones históricas, pero la infraestructura, el conocimiento técnico, la cultura del trabajo industrial que esas industrias crearon, persisten, se transfieren, se reciclan en formas nuevas. Lo que el Tarpan dejó en Antoninek no fue un legado de marca, fue un legado de capacidad, y esa capacidad, en manos extranjeras, terminó produciendo más empleos polacos que los que la propia FSR jamás había podido sostener. Imaginemos una escena reciente, una mañana cualquiera de 2026 en Antoninek. Un hombre de unos 75 años se detiene en la acera frente a la entrada principal de Volkswagen Poznań. Lleva una bolsa con compras del mercado. Atrás de él, estacionado al borde de la calle, un Tarpan 233 de 1976 espera con el motor apagado. La pintura original verde olivo está descolorida, pero todavía visible bajo las décadas de roces y reparaciones. El hombre fue obrero de la FSR durante 21 años. Estuvo allí cuando el primer Tarpan salió por la puerta. Estuvo allí cuando el Papa Juan Pablo II visitó Polonia. Estuvo allí cuando llegaron los autos negros con placas alemanas. Y estuvo allí también el día en que cortaron el viejo letrero de la FSR. Frente a él, miles de jóvenes obreros entran al complejo para iniciar el turno matutino. La mayoría tiene 20 o 30 años. Ninguno de ellos sabe qué fue un Tarpan. Para ellos esa palabra no significa nada. La fábrica donde trabajan se llama Volkswagen Poznań desde antes de que nacieran. El hombre los observa unos minutos. Luego camina hacia su Tarpan, gira la llave y el motor de 49 años de antigüedad arranca al primer intento. Como un caballo viejo que aún recuerda el camino a casa. Sale rumbo a la carretera secundaria que lo llevará a su pueblo, 30 kilómetros al sur. Atrás queda la fábrica gigantesca. Atrás queda el futuro. Y en la cabina de su Tarpan, el viejo obrero conduce hacia adelante, llevando consigo una historia que pocos recuerdan ya. La historia de un caballo salvaje que vivió, murió y dejó tras de sí un terreno donde nuevos caballos siguen corriendo bajo otro nombre.